Listo, acá está. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a esperar un ratito. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno. Bueno, buenas tardes de nuevo, a medida que se van sumando a la charla de hoy en este vivo de la Universidad Favaloro. Les cuento, soy la licenciada Cecilia. Estamos ahí, estoy esperando a Marcela. A ver. Bueno, mientras que encuentre a Marcela, les cuento, soy Cecilia Palermo, licenciada en nutrición, soy docente de la carrera de licenciatura en nutrición de la Universidad Favaloro. Y la charla de hoy, como bien saben, es sobre manipulación de alimentos envasados. Vamos a hablar un poquito de rótulos con Marcela, así que bueno, voy a ver si la puedo encontrar. Ahí. A ver, ¿dónde está Marcela? Ahí ya la encontré, Marcela. Está conectando. Ahí estás, Hola, Ceci, ¿cómo Marce. estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, me alegro. Expectante, a ver qué pasa. Bárbaro. Es la primera vez que nos toca hacer un vivo juntas, Sí, así que esperemos que ser claras, y bueno, y obviamente yo voy a estar atenta a las preguntas que nos vayan haciendo, ¿sí? Así que dale. bueno, como anticipé, la charla de hoy es hablar un poco de la manipulación de alimentos envasados y en especial de rótulo, ¿no? Marce. Marcela es ingeniera en alimentos, como dije anteriormente. Obviamente, ella nos va a contar un poquito y vamos a charlar en realidad sobre rotulado y un poco intercambiar un poco las experiencias que tenemos desde la profesión que tenemos. Marcela también es docente en la carrera de licenciatura en nutrición de la universidad. Bueno, Marce, si querés arrancamos con Dale. la sencilla pregunta de qué es un rótulo. Es un rótulo, viste, es que todos, muchas veces cuando uno se encuentra reunido, todo el mundo te empieza, o todo el mundo quiere saber o te pregunta. En verdad es todo lo que está al frente de cualquier alimento envasado. Es la etiqueta, la información que está en ese envase. A veces el envase es el rótulo y es el vínculo entre el consumidor importante que se entiende y la importancia de exigirlo, ¿no? De adquirir productos alimenticios que contengan el rótulo. Porque ese rótulo tiene información obligatoria, que esto nos va a permitir conocer la procedencia legal de ese alimento, ¿sí? Lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que en épocas de crisis, lamentablemente, siempre una alternativa es la producción de alimentos, ¿sí? La producción de alimentos casera, y no está mal, o artesanal, y eso no está mal, no es correcto. Lo que nosotros incentivamos desde los organismos oficiales o desde las unidades sanitarias competentes es capacitando a la comunidad en que exija esas presentaciones con el rótulo presente, porque podemos Sí, producir o yo creo, podemos elaborar alimentos en forma artesanal y también sí, creo poder que tener registrado el lugar donde lo hacemos y qué le sí, es muy ponemos. importante, Marce, porque ahora es común, ¿no? De encontrarnos con alimentos que quizás Uh -huh. no cumplen con toda esta reglamentación, ¿no? Los pacientes nos cuentan de esto.
Exacto, sí, porque a veces las presentaciones son más económicas y porque a veces no se acceden a las primeras marcas. Generalmente las primeras marcas lo contienen, pero también las segundas marcas lo debieran tener y también las producciones artesanales lo tienen. El tema es que tenemos que llegar con esta información a la comunidad, a la gente. Bueno, nosotros como tecnólogos en alimentos lo hacemos a través de ustedes. Yo siempre digo que el nutricionista en algún momento se va a transformar en nuestro interlocutor, porque es el que tiene el acceso al paciente. Nosotros no atendemos pacientes, no queremos, nos dedicamos a otra cosa. Esa información cualquiera de los que nos está escuchando lo puede consultar en el Código Alimentario Argentino, que es online, que es a través de la página de Alimentos Argentinos, de la página de la ANMAT, y cualquiera puede consultar en el capítulo 5 la guía de rotulado y la de publicidad de alimentos. ¿Y cuál es esa información? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es esa información obligatoria? Bueno, fundamentalmente la denominación de venta. La denominación de venta del producto no es la marca y no es como habitualmente lo llamamos, ¿sí? De repente estamos acostumbrados a muchas veces denominar alimentos con su marca, Patty, y le decimos a la hamburguesa, bueno, Patty es una marca, se internacionalizó, se llegó a esa denominación, pero en realidad, la verdad es hamburguesa de carne o medallón de menta. Esa es la denominación de venta. ¿Qué nos dice la denominación de venta? ¿Cómo se hace el alimento? Y está muy chiquitito debajo de la marca. Eso es obligatorio que esté presente, es obligatorio el peso, ¿sí? Porque nosotros pagamos por esa cantidad de alimentos, ni más ni menos, pagamos por lo que dice ese rótulo, el lote, ¿sí? Este lote, muy poca gente lo sabe, total no nos está viendo nadie, así que lo podemos decir, el número de lote encierra la fecha de elaboración de ese producto y el responsable, ¿sí? Entonces, si alguno tuvo la oportunidad en algún momento llamar al servicio del consumidor y que le dijeran, bueno, ¿cuál es la fecha de vencimiento? Pero antes de eso, ¿cuál es el número de lote? Inmediatamente lo que sabe la empresa es qué día se produjo y quién fue el responsable de esa producción. Y ahí rueda su cabeza, así que... Pero es importante que la gente llame, porque eso es una retroalimentación para la empresa, porque evidentemente hay un problema en la producción de alimentos y el número de lote, para aquellos que nos puedan llegar a entender, es lo que le permite a la empresa hacer trazabilidad, ¿sí? Es saber qué es lo que pasó y entonces encontrar los errores. La fecha de vencimiento puede tener múltiples formas de decir, fecha de vencimiento, tiempo de aptitud, fecha de caducidad, vencimiento, apto, hasta... Bueno, nuestra legislación permite varias denominaciones. Y a veces la trampita es que te dice ver tapa del envase, o ver en la base, o en la soldadura. Bueno, eso es a veces... Y no se ve. Y a veces lo no se ve. Claro, tal cual. Muchas veces esto de ir a buscar un producto y cuando uno empieza a buscar a ver dónde está la fecha de vencimiento, no se encuentra tan fácilmente. Exactamente, sí, no se encuentra. Y esto a veces, y esto tiene una justificación en verdad. Esto es porque los rótulos se hacen con mucho tiempo de anterioridad, el elaborador de producto alimenticio estoquea rótulo, entonces lo imprime en el momento que lo está envasando y la impresora a veces es láser, a veces es bajo relieve, por eso el rótulo, cuando uno busca la definición, las indicaciones son cómo debe hacerse, ¿sí? Por estarcido, por bajo relieve y llenado, ¿sí? Y esto es para que toda esa información no desaparezca. Acá hay mucha gente que te está escuchando. Acá hay mucha gente que está escuchando y que está confirmando lo que estás diciendo, que les pasó puntualmente de llamar y que con ese número de lote, acá hay un oyente que dice que hasta le dieron el horario, ¿sí? O sea, todo. Exactamente. Sí, eso lo sabemos solo los que estamos dentro de este métier,
porque en verdad las empresas mucho no lo quieren divulgar, pero esta es una información que a mí me parece, y esto es opinión Marcela, debe comunicarse, porque esta es información que la gente debiera saber, ¿sí? Siempre en general ese número alfanumérico o esa codificación alfanumérica encierra el día que se elaboró y el responsable. Y esto es también importante, información para la empresa. Pero la fecha que se elaboró también es importante, porque es lo que te da también esa durabilidad que te está expresando el elaborador. Más allá que a veces... Bueno, después, otra de la información obligatoria es el listado de ingredientes, ¿sí? Que contiene, no la formulación, porque siempre preguntan lo mismo, ay, ¿va a decir qué exacto? No, no, no. Tiene los ingredientes de acuerdo a la indicación del Código Alimentario Argentino, no dice proporciones, pero hay un secreto. Ese listado de ingredientes está enumerado en forma decreciente. Entonces, cuando nosotros vemos el primer ingrediente, lo que sabemos es cuál es la procedencia de ese alimento, ¿sí? ¿Cuál es la característica general que tiene ese alimento? Bueno, si el primero es harina, básicamente es un farináceo. Si el primer ingrediente es azúcar, bueno, es un alimento rico en azúcares. Entonces, bueno, esta información también es importante que el consumidor lo sepa porque va a saber cuál es la composición mayoritaria de ese alimento que está eligiendo comprar y luego consumir. Por ejemplo, yo te voy a decir, quizás en nuestro enfoque, ¿no? Desde la parte nutricional del nutricionista, para mí que esté los ingredientes me permite terminar de comprender la información nutricional, porque después cuando lleguemos a ese punto, es un poco a veces engorroso interpretarlo, es decir, lo puedo leer, pero no lo puedo interpretar. Entonces, cuando uno lee los ingredientes, es mucho más fácil poder comprender esa información nutricional. Exactamente, y lo que yo les digo a los alumnos muchas veces, y también cuando hacemos los cursos de capacitación para manipuladores de alimentos, es que con esa información que tiene el listado de ingredientes, especialmente esto es importante para el nutricionista, pueden ir al Código Alimentario Argentino y saber cuál es la idiosincrasia de ese alimento, ¿sí? Entonces vos sabés cuáles son las características fisiológicas, cuál es la exigencia, dónde está orientado dentro de la legislación, a qué grupo de alimentos pertenece. Y la verdad que esto muy pocas veces se sabe, esta información es relevante, bueno, para aquella de alimentos, pero calculo que también, bueno, a quienes hace bastante tiempo me dedico, que es para formar a los licenciados en nutrición, que me parece formación de tecnología de alimentos. También están presentes en ese listado de ingredientes los aditivos, esta cosa tan cuestionada también por los consumidores. Totalmente. Los aditivos no son solamente los conservantes, los aditivos son una categoría de los aditivos, ¿sí? Cuando uno lee en los rótulos, que probablemente están mal diseñados o mal diagramados, sin conservantes, mucha gente lo que interpreta es sin aditivos, y esto no es cierto. Tiene colorantes, tiene antioxidantes, tiene emulgentes, tiene muchos otros, tiene saborizantes. Lo que no tiene es probablemente nitratos y nitritos, los tan cuestionados nitratos y nitritos, y a lo mejor algún otro conservante, como puede ser algún ácido orgánico de grado alimentario, que no está permitiendo la conservación, pero no significa que no tenga aditivos, ¿sí? Esto también es importante resaltarlo porque con esa leyenda muchas veces se engaña al consumidor. El objetivo es justamente no llegar a un engaño, que el consumidor no se sienta engañado con la información que tiene ese rótulo. Y acá, otro de los... Marce, preguntan si un poco esto de que no aparezca, ¿no? Es un hecho a propósito. ¿De que no aparezca qué cosa? Que diga que tenga conservantes o algún ingrediente en particular. Y es que es una razón muy sencilla. Mira, yo te propongo algo. Si vos estás en la góndola de un supermercado y tenés un mismo alimento y uno dice y es el mismo alimento pero de diferentes marcas. Si uno dice con conservantes y otro sin conservantes, ¿cuál llevas vos? Uy, el sin conservantes. Claramente el que dice sin conservantes. Bueno, justamente el Código Alimentario Argentino también regula el tema de la publicidad
y de esto que son las leyendas saludables o sensoriales, ¿sí? Yo no puedo decir lo que quiero en el rótulo, tiene que estar sumamente, yo no tengo que persuadir al consumidor, yo no tengo que atraerlo con una información igualitaria, porque todos ellos no tienen ese conservante, en asegurar o basarme en esa situación común que todos tienen, propio. Yo no sé si se entendió lo que dije. Es justamente esto. Se me entrecortó un poquito cuando te estaba escuchando, pero Sí. sí, no, pero creo que acá, sí, te estaban escuchando perfectamente. Y bueno, y el otro ítem obligatorio, si es que vos estás leyendo alguna otra pregunta que están queriendo hacer, es el rotulado nutricional, ¿sí? Esto lo tenemos a partir del año 2013 como obligatorio. Antes era opcional, las empresas tomaban la decisión si incorporaban o no esta información, y verdaderamente a partir del año 2013 esta información es obligatoria, entonces hay información sobre básicamente la porción de ese alimento y o por 100 gramos, acá hay una discusión bastante compleja, sobre el aporte calórico y los nutrientes básicos. Bueno, como todos sabemos, proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra dietaria y sodio, ¿sí? Esas son Exacto. toda la información obligatoria que yo estimo y calculo a ustedes en consultorio les resulta muy propicio y muy apropiado. Y ahí te las vas a arreglar vos para decir qué es una medida casera y qué significa con respecto a la porción, cómo se los decís a tus No, pacientes. la realidad es que, a ver, creo que la lectura de este rótulo cada vez es más frecuente, ¿no? Partimos de ahí. Exacto. Vuelvo a Sí. repetir un poco lo que dije al principio, que si bien hay mayor interés y hay una tendencia a la lectura, el cortocircuito viene en lo que se interpreta. Que, a ver, no es que la persona tiene el problema para entender, sino que a veces no son claros. No son claros a veces, como bien dijiste, empecemos por lo que es la porción. Es importante que todos sepan la importancia de que al comienzo de esa información aparece una porción, o sea que todo lo que se va a informar, más allá que también opcionalmente se puede hacer en función a 100 gramos o 100 mililitros, es la porción. Y ver el tamaño de la porción, ¿sí? Porque a veces uno Exacto. agarra, no sé, un paquete de galletitas y ve el aporte calórico que tiene. Entonces, si yo interpreto que todo ese paquete de galletitas va a tener ese aporte calórico, pero después resulta que la porción son 3 galletitas, obviamente ahí hay una dificultad en comprender, digamos, esa información. Entonces, la medida casera es un poco para que le quede claro, que no quede solamente plasmada en gramos, porque después yo la tengo que trasladar en una cantidad. Si es galletitas, como este caso, es fácil porque son unidades, Por unidad. ¿sí? Después, exactamente. A veces pueden ser medidas caseras como una cucharada de distintos tamaños, media taza, ¿sí? Como puede pasar a veces con los cereales. Y la realidad es que son medidas que nosotros estamos acostumbradas a manejar, ¿sí? La realidad es que nosotros cuando indicamos o confeccionamos un plan de alimentación, minimizamos el pesar o gramos, o hablar de gramos de alimentos, sino que hablamos de estas medidas caseras. Pero yo creo que con respecto al rotulado es importante que la persona que va a elegir el producto, ¿sí? Entienda y vea en primer lugar cuál es el tamaño de para tener ese producto que está eligiendo. ¿Me escuchaste, Marce? Sí, no me abandones. Ay, ¿no se me ve bien? ¿Me ves? Sí, pero ahora perfecto, ahora perfecto. Ah, bueno. Bueno, es el No, hablaba tráfico un poco, en este sí, sí, puede ser. Pero bueno, lo que yo hablaba de ver la importancia de que la persona que va a elegir un producto se dé cuenta del tamaño de la porción, ¿sí? Para saber, Exacto. en definitiva, cuántas porciones va a haber en ese producto que está eligiendo, ¿sí? Bien. Y obviamente entender que después
esa composición en nutrientes va a ser la opción de hacerlo por 100 gramos, ¿no? Se corta un poquito, ¿no? Se corta un poquito, sí, sí. Bueno, Sí, es cierto todo lo que vos estás planteando, la importancia en toda esa información, pero en verdad esto fue bastante complicado dentro de la industria poder plasmarlo, porque en verdad a la industria lo que le conviene es envasar a mayor cantidad de porciones, siempre, bien, ¿sí? Y esto no es lo que necesitan las asociaciones de nutrición, especialmente por esto de las enfermedades crónicas no transmisibles, en donde el ser humano contempla el todo como la porción muchas veces. Entonces, yo conozco totalmente. la verdad, muy pocas personas que abren un paquete de galletitas y entienden que la porción son 6. Bueno, tenés que tener mucha conducta con respecto al consumo, ¿sí? Entonces, bueno, justamente y esto lo comento porque probablemente si es que vamos, si suelen ir al supermercado y encuentran o se acercan a las góndolas de las galletitas, por ejemplo, es muy frecuente escuchar, ¿sí? Porque yo escucho las personas cuando están haciendo las compras, que cada vez Sí, los paquetes vienen más chicos, ¿sí? Y esto no es capricho de la industria. Quiero decirles que esto a la industria no le conviene. A la industria lo que le conviene es tener cada vez más envases más grandes, envases familiares, porque el costo de producir es el mismo. El tema es que esto, bueno, es un convenio, una decisión que se tomó en conjunto con la COPAL, que es la organización que reúne a las empresas de alimentos, junto con el Ministerio de Salud y en las asociaciones de nutrición, especialmente para achicar las porciones, para que cada paquete no tenga totalmente. muchas porciones y la opción o la ocasión de consumo, ¿sí?, sea lo más acotado a la porción que trae el paquete. A ver, un caso Perfecto. común y habitual, el alfajor de arroz. ¿Cuántos de nosotros creía que la porción era 3 cuartos de alfajor? Yo quiero que alguien me diga que se come 3 cuartos de alfajor. Ese 3 cuartos de alfajor eran 99 calorías. El alfajor completo tenía 120. Entonces, en el rótulo la información era eh, el, en el rótulo esa información decía que ese alfajor tenía 99 calorías, pero en verdad era si vos comías el 3 cuartos de alfajor. La totalidad de ese alfajor eran 120. La verdad, no conozco a nadie que se coma 3 cuartos de alfajor. Entonces, bueno, Y la industria también... acá lo que aclaran es que en cuarentena menos. No, no, seguramente. En cuarentena creo que si ahora ustedes los nutricionistas están en stand-by con respecto a las consultas, creo que después de la cuarentena quiero decirles que van a tener los consultorios así, lleno de Eso, gente. la ansiedad en la cuarentena es otro tema de charla, si querés. Es otro tema, es otro tema. No me voy a meter ahí, ¿viste? Porque Nah, si no, es algo que se complica, pero sí, es verdad. Bueno, ahí un poco creo que tendrías que intervenir vos en decir cuáles son esos alimentos más recomendables. Yo creo que la idea es que pueda consumir todo en la porción justa, indicada. Es difícil, es ujú. complejo. Por eso Pero también lo importante. Pero convengamos que justamente la lectura de esta etiqueta Ujú, ujú. y cuando nosotros en la consulta, porque es una herramienta en la consulta, entonces cuando el paciente, incluso a mí en la consulta me traen envases donde Claro, podemos leer claro. juntos, eso es genial. Entonces ya partimos del tamaño de la porción, a ver si es un tamaño Sí, adecuado o no, porque después obviamente están estos nutrientes que son obligatorios de declarar que también se enuncian como porcentaje de un valor diario, que también aclara en exacto. función a una dieta de 2.000 kilocalorías, por lo cual también tiene que aparecer esa famosa leyenda que dependerá de las necesidades de cada uno, por lo cual eso también es una forma de poder ajustar qué cantidad se puede comer de ese alimento. Yo creo que la correcta o una real posible, cualquier
persona que va a elegir un alimento para saber lo que decías, la selección en términos de calidad, ¿sí? Y un poco lo que vos planteabas, esto de en el campo de la prevención de enfermedades como las crónicas, la obesidad, seleccionar la calidad en términos nutricionales de un alimento. Sí, claro, exactamente. Esto es una herramienta más para el ámbito profesional y para que pueda acceder a esa información y entender un poquitito más qué es lo que está dentro de ese envase y qué es lo que está dentro de ese rótulo. Yo creo que Totalmente. es parte yo entiendo que el conocimiento permite la prevención, ¿sí? Y esto tiene que ser en todo ámbito y toda posibilidad donde uno pueda hacer la divulgación de esta información, por supuesto con los profesionales idóneos, los que están capacitados para transmitir esta información, y la consulta, ¿sí? La consulta ya sea al profesional en nutrición o, por eso quizás en algún momento uno pensaba, a veces el conocido, el que sabe, el que uno tiene el vínculo con la industria y demás, y a veces esas preguntas de se puede o no se puede, en verdad, quienes están autorizados concretamente para poder decir si un alimento es apto o no para determinadas circunstancias, claramente lo sabe el profesional en nutrición, ¿no? Lo que hacemos Acá, nosotros desde la industria o desde la tecnología de los alimentos es acercarles herramientas, ¿sí? Y fundamentalmente la interpretación de esas herramientas, que es por bueno, lo que, bueno, justamente, mira, acá están me preguntando dedico. sobre los productos light, ¿sí? Sí, Que hay muchas personas, ahora contanos un poquito tu mirada, pero es verdad, dale, yo te lo que voy nos plantea un sí, oyente es lo confuso que a veces pueden plantear estos sí. productos. Bueno, también ahí vos vas a dar tu mirada como profesional en nutrición. Yo te voy a decir qué es lo que entendemos nosotros desde la industria. El Código Alimentario Argentino, que es nuestra guía para producir alimentos genuinos, ¿sí? Para producir Ujú. alimentos legales, tiene un apartado especial, un último capítulo, que es el capítulo de alimentos dietéticos, ¿sí? Los alimentos dietéticos no son solo los destinados a hacer dietas para bajar de peso o aquellos que están reducidos en calorías. El Código Alimentario Totalmente. Argentino, nosotros lo que interpretamos como alimento dietético es aquel que está modificado en algunos de sus componentes, en más o en menos, pero que están Obvio. modificados. Y otra sutileza que muy pocos conocen es que para que exista el dietético tiene que existir el normal, el Claro. tradicional, el corriente. Para que yo pueda definir un alimento dietético, tiene que estar su par sin esas modificaciones, ¿sí? Y no Exacto. necesariamente, y acá viene el espíritu tecnológico, no necesariamente lo tiene que producir la misma empresa, ¿sí? Y el ejemplo que yo siempre les pongo a mis alumnos es el alfajor de arroz, ¿sí? El alfajor de arroz es un alimento dietético, fantástico. No produce alfajores tradicionales, la empresa que produce alfajores de arroz. Lo que hizo la empresa que produce alfajores de arroz, para poder compararlos con respecto a cuánto menos de calorías representa ese producto, eh, fue tomar como promedio 5 marcas del mercado. Y esto es la legislación. Dietético tiene un porcentaje en menos de calorías, de hidratos de carbono, o está Sí. fortalecido en algún nutriente o en algún micronutriente, tiene que estar comparado con el normal. Y si no lo producís vos, tomás promedio de lo que está en el mercado. Eh, una leche fortificada en hierro, aunque sea entera, es un alimento dietético, ¿sí? Porque tiene un Ujú. agregado de un componente en más que la vaca no lo otorga. Entonces la Obvio. industria lo que hace es agregarle la leche fortificada en hierro, aunque muchos dicen que no les gusta porque tiene un sabor metálico, este, es que, bueno, y esto es por el sulfato ferroso que no puede reemplazarse, Sí. pero bueno, tiene que ser así porque está destinado para algunas patologías especiales. Es un alimento dietético, ¿sí? Así como lo es un Bien. dulce de leche,
que simplemente está reducido en el contenido de grasas, ¿sí? Y no está reducido en el contenido de hidratos de carbono. Sirve Obvio. para una persona que tiene inconvenientes con respecto al consumo de los lípidos, pero no para descenso de peso. Y bueno, y esto es en parte lo que yo muchas veces les digo a los estudiantes, cuando vemos parte de esta información, en donde empiecen a tomar realidad y contacto en esta interpretación. No es importante que recuerden qué es lo que dice el código, porque lo podemos consultar en todo momento. La idea es que empiecen a tener espíritu crítico, que es por lo que siempre uno intenta trasladar en los alumnos y en la gente. Es Que que empiece también a tener cuando, interpretación sobre lo que está. totalmente, y aparte justamente, esto que hablamos de estos productos en particular, cuando uno aprende a interpretar lo que lee en la etiqueta, se empieza a dar cuenta solo que eso que se Exacto, interpretaba como light, ¿sí? No, a ver, es algo que prácticamente, como bien decía, comentaban alguien acá, a veces son en calorías, son prácticamente sí, igual que el estándar, ¿sí? totalmente. Ujú. Y esto es por una razón simple, porque se reemplaza, sí, probablemente grasa, pero yo le tengo que agregar proteína e hidratos de carbono. Y bueno, y para aquellos que entienden un poquitito, por cada gramo de hidratos de carbono y de proteínas estoy agregando 4 kilocalorías. Si pongo las dos y saco 1 gramo de grasa, son 9, la diferencia es muy poca. Esto Claro. es matemática pura. Entonces, en realidad la diferencia es muy poca. Y quizás el principal desafío que tiene un alimento dietético para aquellos que nos están consultando y la importancia que tiene también esta información en el rótulo, es que el desafío que tiene la industria es que el dietético se parezca lo más y mejor al normal, ¿sí? Ujú. Porque ya el que elige el alimento dietético, algo le pasa, por algo está buscando un alimento reducido en sodio o por algo está buscando un alimento reducido en grasas, alguna patología tiene, y en verdad lo que quiere Ujú. es consumir y darse ese gustito o ese placer de un alimento que sea lo más parecido al normal. Y bueno, y en esto trabaja mucho la industria en lo que nosotros muchas veces decimos las propiedades organolépticas del alimento, que es por lo que el consumidor elige un producto. Totalmente. Es verdad, quizás la mirada de la industria es vernos como nosotros en la consulta lo que trabajamos es que la persona sepa elegir un producto con calidad nutricional, ¿no? En cuanto al perfil de nutrientes que tiene. Yo creo que podemos encontrar, nos podemos unir en algún punto y poder mejorar productos en función también de la calidad que uno persigue, obviamente. Y Totalmente. aparte, yo creo que es así. Y volviendo un poquito al etiquetado y lo que vos decías, creo que Ujú. igual la lectura y la interpretación puede salvar todas estas, digamos, características diferenciales, ¿no? De todo lo que vos estuviste contándonos. Esto hace que después, en definitiva, uno pueda tener ese criterio, ese juicio propio, ¿sí? Para Ujú. decidir sobre la compra, elección, ¿sí? De un determinado producto. Totalmente. Totalmente. Lo que no tiene que hacer el rótulo es inducir a la confusión del consumidor, ¿sí? El consumidor tiene que tener toda la información recluida, ¿sí? En ese etiquetado, en ese envase. También es importante decir que hay alimentos que tienen varios envases. El que está en contacto con el alimento es el envase primario, pero un producto alimenticio puede tener varios envases. En general, ese rótulo o etiqueta está en el envase que está más expuesto y a veces uno no accede a toda esa información porque ese alimento es parte de otro envase y que muchas veces las presentaciones están hechas o para supermercado o para kiosco, especialmente pensando en golosinas o en galletitas, pero en el resto de los productos alimenticios en general está muy accesible esta información y lo que hay que tener en cuenta es que siempre ese alimento tiene que tener un registro de establecimiento, que es el RNE, o el registro de producto alimenticio, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, RNPA, que son dos registros obligatorios que ya hoy por hoy se hacen en forma online para aquel que produce, y que esto lo que nos da la certeza es que tanto el lugar donde se está haciendo el alimento como el alimento son legales.
que nadie está Bien. produciendo en el garaje de su casa y que nadie le está poniendo un ingrediente que no es apto para el consumo humano o que está contaminado con alguna otra cosa. Entonces, lo primero que uno tiene que también buscar dentro de ese rótulo son estos registros. Lo que está haciendo últimamente la Comisión del Código Alimentario Argentino, desde el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, es obligar a las empresas que el Registro Nacional de Producto Alimenticio aparezca. ¿Sí? Bien. Porque en ninguna parte del código lo dice. Ahí respondiste ya una de las preguntas que estaba en cuanto a la regulación. Y hay dos preguntas más, si querés, como para ir cerrando Dale, este tema. dale. Hay alguien que viene preguntando la diferencia entre light y diet, ¿sí? Sí, Y si hay algo de reglamentación con respecto al agregado de azúcares. de agregado de Azúcares, light y diet es exactamente lo mismo. En realidad está relacionado con el porcentaje de la reducción, especialmente de uno de los componentes que puede llegar a tener el alimento, y esto está totalmente vinculado con el idioma, y esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta, ¿sí? Nuestro país lo que uh-huh, exige es que la denominación del rótulo se haga en los idiomas oficiales que tiene declarado el país. Por eso esta información lo que debiera decir es 0%, si es que realmente es 0%, les voy a decir un secretito, nunca es 0%, pero bueno, estos son los artilugios con los cuales nos maneja la industria, hay muchos secretos, y light en un porcentaje reducido, no completo, esto también es importante entenderlo, es decir, si yo voy a hacer una versión de un producto que tiene menos en grasa, ese menos en grasa tiene que hacerse bajo los rangos de valores que indica el código alimentario para que yo pueda llamarlo cero en, que es entre 0 y claro. 0,5%. Por eso cuando te dicen 0% de algo, nunca es total. Son muy pocos los productos que probablemente pueden estar muy próximos a cero. Bueno, estas versiones de las leches de primera marca que están Claro, fragmentados en un contenido de porcentajes de grasa especial y particular. Y Código Alimentario Argentino. Esto es una reducción y que está bien, relacionado con en cuánto lo disminuí. bien, perfecto. Y con respecto a ¿Mm? azúcares, con azúcares, lo que nos pasa desde la óptica del licenciado en nutrición es Sí, la terminología que exacto. no está unificada, ¿no? Entonces, hablamos de hidratos de carbono, hablamos de azúcares libres, azúcares agregados, ¿no? Azúcares simples. Entonces es ahí donde Sí, empezamos en un terreno medio que nos embarramos, ¿no? Con estas distintas sí. terminologías. Bueno, yo te digo lo que interpreta en parte la industria. La industria Es generalmente lo que queremos escuchar. lo que interpreta es azúcar igual sacarosa, igual el azúcar de la azucarera, ¿sí? Eso es Ujú, azúcar, pero hay una sutileza. En general, la sacarosa dentro de la industria se usa muy poco, porque en verdad tiene defectos tecnológicos que por los tratamientos, por la tecnología que se utiliza dentro de la industria, como son los procesos térmicos elevados o los rangos de pH, la sacarosa no es estable. Entonces recristaliza. Y a nadie le gusta comer un yogur que tenga piedritas porque el azúcar recristalizó. Entonces lo que hace la industria es fantástico. Aparte el azúcar es caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? claro, Se reemplazan por edulcorantes no nutritivos, ¿sí? Los más conocidos, sacarina y ciclamato, aspartame y acesulfame K. ¿Por qué? Porque son baratos, porque le agrego poca cantidad, porque son estables al pH, son estables a los tratamientos térmicos y endulzan, que es lo que la gente quiere con respecto a un producto dulce, que sea dulce. La sacarosa tiene muchas desventajas, mejor dicho, entonces se utiliza poco. Pero hay determinadas reacciones que son necesarias que estén presentes en el azúcar. Por ejemplo, en un dulce de leche. Un dulce de leche es dulce de leche porque tiene azúcar, ¿sí? Y adquiere esa coloración porque hay un pardeamiento no enzimático que le da esa pigmentación, ¿sí? Entonces quizás es más sí, fácil en otros productos, por eso hay que leer muy bien las etiquetas, porque hay muchos alimentos que tienen como endulzantes los edulcorantes no nutritivos y son dietéticos. Y muy pocas personas saben que esos productos son dietéticos. ¿En dónde radica la importancia? Cuando ese alimento se lo doy a un niño, porque él, bueno, vos sabrás
bastante mejor que yo que, Obvio. bueno, esos edulcorantes esa ingesta diaria recomendada, está relacionado con el kilo de peso Con el peso, del individuo exacto. y es complicado para los niños, ¿sí? Bien. Y bueno, y con respecto a terminar con esto del azúcar, bueno, hay muchos sustitutos del azúcar en forma Sí. nutritiva. Los polialcoholes, como el xilitol, el sorbitol, el manitol, especialmente utilizado para las golosinas, porque no son cariogénesis, entonces se utilizan mucho para estos productos. Y jarabe de maíz de alta fructuosa, que es un derivado de la industria de Sí. los cereales, que también genera sabor dulce y que como es una consistencia suruptuosa, tiene un aspecto de jarabe, es mucho mejor incorporar a las mezclas. Acá hay que entender que la industria siempre va a estar buscando los beneficios que tiene para la integración de los ingredientes para sus productos, ¿sí? Porque tiene que generar alimentos que sean atractivos, que sean apetecibles y que la gente los elija. ¿Mm? Marcela, Sí, ahí te voy a escuchar. hola. Hola, Ceci. ¿Habrá alguna pregunta, algo más? Si no, te va a complicar, ¿no? Yo ahora te escucho, sí, fantástico. Mejor. Sí, No, no se escuchó. Bueno, no hay más preguntas, Marce. Evidentemente tenemos mucho problema de conectividad. sí, sí, con la conectividad. Pero bueno, creo que pudimos reunir, sí, bastante información con lo que se solicitaba. Esto, bueno, fue como consecuencia de que estaban buscando o estaban queriendo tener información acerca de lo que es la rotulación de alimentos envasados. Hay que decirlo que esto corresponde a lo que produce la industria o a nivel artesanal. Diferente es la venta al peso, que no es obligatorio que tenga este rotulado, es decir, cuando vamos a la panadería, a la fiambrería, a las granjas, a la carnicería, ahí hay otra discusión que si querés lo dejamos planteado para otro momento. Ah, Eh, obvio. y que no están obligados para tener esta información, ¿sí? Especialmente aquellos alimentos que son autoconservantes, como las bebidas alcohólicas, el vinagre, la sal, ¿sí? Estos productos no tienen que tener fecha de vencimiento porque naturalmente son autoconservantes. Espero que se haya sido bastante clara la información y que hayamos llegado a gente con la necesidad de poder clarificar, ¿sí? este, parte de lo que estaban queriendo saber. Yo te Bueno, agradezco, Ceci, que yo a hayas vos, compartido conmigo el vivo y le vamos a mandar un besito a Vivi, que hoy es su cumpleaños. es verdad que es una colega más, docente también de la universidad. Mm, está ahí junto con vos y con María Inés al frente de todo este inconveniente, así que le mandamos un beso grande. Nos vemos. Te mando un besito. Esperemos que